Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. Nací en la Ciudad de México en 1981. Durante 12 años analicé cadáveres en el CEMEFO antes de dedicarme a la docencia en biogenética. Lo mío siempre fue la ciencia, no las leyendas. Hasta que aquellos cuerpos llegaron al Congreso. Ahora sé demasiado. Y ellos saben que lo sé. Esto es mi testimonio. Mi advertencia. El archivo llegó sin previo aviso, como un virus silencioso colándose en mi bandeja de entrada. Error de destinatario, decía el asunto. Podría haberlo ignorado, borrado de un clic, pero algo en esa dirección de correo, una serie de números y letras sin sentido, me hizo detenerme. Las imágenes se cargaron con lentitud, pixeladas al principio, como si el servidor luchara por mantener oculto su contenido. Y entonces lo vi, los cuerpos, aquellos mismos que Jaime Maussan había mostrado al mundo desde el Congreso, bajo luces doradas y aplausos incrédulos. Pero estas fotografías eran distintas. No estaban editadas para el espectáculo. Mostraban detalles que nadie había mencionado en la transmisión. Las suturas en la piel grisácea, demasiado parecidas a incisiones quirúrgicas. Las articulaciones, grotescamente humanas, bajo la luz ultravioleta. Y la boca. Dios, la boca. El espécimen más pequeño tenía los labios retraídos, como si alguien los hubiera cosido hacia atrás para exponer la dentadura. Y ahí estaba, un molar inferior con un empaste, no una aleación futurista, no un material desconocido. Resina dental, la misma que usábamos en los 90, la de la Cruz Azul, barata y eficaz. El aire de mi departamento se espesó, las sombras en las esquinas parecieron estirarse hacia la pantalla, como si también ellas quisieran ver. ¿Por qué alguien empastaría a un extraterrestre? La pregunta resonó en mi cráneo, aguda, punzante. En la televisión, que había dejado encendida como ruido de fondo, Maussan sonreía en un corte comercial. Sus dientes brillaban bajo los focos, demasiado perfectos, demasiado blancos. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Fue el parpadeo, lento, calculado, como si sus pestañas pesaran más de lo normal, como si tuviera que recordar cómo hacerlo. Y luego, esa sonrisa, amplia, forzada, demasiado amplia. Apagué el televisor de un golpe. El silencio que siguió fue peor, porque en él escuché algo que no debería haber existido, un crujido seco, como de huesos recolocándose, que venía desde el balcón. Me obligué a no mirar, pero en el reflejo de la pantalla negra juré haber visto una figura alta, delgada, observándome desde fuera, con la misma sonrisa que Maussan. El teléfono vibró sobre la mesa del laboratorio, rompiendo el silencio sepulcral de la madrugada. La pantalla mostraba un número desconocido. Lo dejé sonar. Desde que había abierto aquel maldito archivo, cada llamada, cada notificación, era como un hilo invisible tirando de mí hacia algo que no quería ver. Pero el insomnio ya me tenía en sus garras. Las imágenes de los dientes humanos en aquel cuerpo imposible no me abandonaban. Había pasado horas comparando fotografías forenses con los escaneos dentales de la UNAM, buscando una explicación lógica. Quizás un fraude elaborado, quizás un error. Pero el empaste coincidía demasiado con los patrones de los 90, y la mandíbula, Dios, la mandíbula tenía la curvatura exacta de un humano. El televisor del rincón, siempre sintonizado en las noticias, mostraba ahora un titular en bucle. Jaime Maussan desaparece tras polémica, secuestro o autoexilio. 23 días. Llevaba 23 días sin aparecer en público.
Demasiado tiempo para un hombre que vivía de los reflectores. El aire acondicionado del laboratorio zumbaba como una mosca atrapada. Las luces fluorescentes parpadeaban a intervalos irregulares, proyectando sombras movedizas sobre los frascos de formol y las muestras de tejido. Me acerqué al microscopio una vez más, ajustando el enfoque sobre la delgada capa de piel preservada que había logrado conseguir de un contacto en el Congreso. Melanina. El hallazgo era innegable. No solo era humana, era idéntica a la de cualquier mestizo latinoamericano. No tiene sentido, murmuré, aunque nadie me escuchaba. El laboratorio estaba vacío a estas horas, demasiado vacío. De pronto, el televisor cambió de tono. Un presentador con voz demasiado alegre anunció: ¡Exclusiva! Jaime Maussan reaparece en entrevista con Canal Nacional. Me volví lentamente, como si temiera lo que vería. Allí estaba él, sonriendo, siempre sonriendo. Pero algo estaba mal. Su voz era plana, como si estuviera leyendo un guión que no entendía. Pronunciaba mal palabras que antes usaba con naturalidad. Extraterrestres se convertía en extratelestres, evidencia en evidencia, y sus párpados. Dios. Parpadeaba cada exactamente 7 segundos, como un mecanismo. Yo no fui a ningún lado, dijo, con esa sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Pero estoy donde debo estar. El presentador rió incómodo. Yo no pude apartar la mirada de sus manos. Sus dedos se movían en patrones extraños, como si estuvieran tocando un piano invisible. Esa noche, soñé con el laboratorio. Soñé que las muestras de tejido cobraban vida, extendiéndose como raíces negras sobre las mesas. Soñé que el televisor seguía encendido, mostrando ahora una transmisión distorsionada de Maussan. Pero su rostro ya no era el de un hombre. Era una máscara. Y debajo, algo respiraba. Me desperté con un jadeo empapado en sudor frío. Algo había cambiado. El televisor de mi habitación estaba encendido, y en la pantalla, una estática intermitente mostraba una sola palabra, una y otra vez: míralo. Me levanté, temblando, y apagué el aparato de un golpe. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Venía del balcón, la misma voz infantil que días después llamaría a mi celular. Pero en ese momento solo dijo una cosa: ya estás dentro. Y supe, con un terror que me heló hasta la médula, que no se refería al laboratorio, se refería a mí. El sótano de la Facultad de Medicina olía a humedad encapsulada durante décadas. El aire era espeso, cargado con el polvo de expedientes olvidados y el tufo metálico de viejos equipos oxidados. Las luces parpadeaban con una cadencia irregular, como si algo en el cableado supiera que no pertenecía allí. Había bajado buscando respuestas. Encontré algo mucho peor. El disco duro estaba escondido dentro de una caja de archivos marcada como Bioética 1995-1998. El anterior encargado del departamento, el doctor Ernesto Vela, había muerto el año pasado en un accidente de tránsito. Demasiado conveniente, pensé. Sus notas estaban meticulosamente ordenadas, pero este disco no aparecía en ningún inventario. Cuando lo conecté a mi laptop, el ventilador del equipo giró como si estuviera intentando escapar. El archivo se titulaba C7, Revelaciones de Cusco. Las primeras páginas eran escaneos de un diario manuscrito. La letra temblorosa pero legible. Las iniciales al final me detuvieron en seco. JTM, Jaime Maussan. Pero no era el Maussan que conocíamos. Escribía con urgencia, con miedo. El cuerpo no es el recipiente, sino la puerta. Y la conciencia no siempre entra por donde creemos. Pasé las páginas digitales con dedos que empezaban a sudar. Fotografías granuladas mostraban un sitio arqueológico no registrado, en las alturas de Perú. Piedras talladas con símbolos que no coincidían con ningún artefacto inca o precolombino conocido.
Eran orgánicos, como si los surcos en la roca hubieran crecido en lugar de ser cincelados. Y luego, los dibujos, figuras humanoides, pero con articulaciones invertidas, bocas sin labios. Entre ellas, hombres con overoles de excavación, sonriendo, demasiado. El texto describía un ritual. Ellos llaman a los viajeros del tiempo, pero no vienen del futuro, vienen de fuera. Los arqueólogos ayudaron a vaciar a un voluntario. Su mente salió. Algo más entró. Y ahora el voluntario ya no está, pero a veces habla con su voz. Una nota al margen, garabateada con saña. ¿Por qué tiene mis ojos? El techo del sótano crujió. No era el sonido de los pisos superiores, era algo entre los tablones. Apagué la pantalla, pero la oscuridad fue peor, porque en ella el disco duro siguió zumbando. Demasiado tiempo después de haberlo desconectado. Me levanté tan rápido que la silla cayó con un golpe seco. El eco se extendió por el pasillo exterior, como si algo lo repitiera desde más allá de la puerta. Respiré hondo. Era solo mi imaginación. Entonces, la laptop se encendió de nuevo, sin que yo la tocara. La pantalla mostraba ahora una selfie borrosa. Jaime Maussan, en lo que parecía una cueva, su rostro iluminado por una linterna desde abajo. Pero no estaba solo. Detrás de él una figura alta, delgada, con los hombros torcidos en un ángulo imposible, le posaba una mano en el hombro. La leyenda decía, Cusco, 1996, el día que me eligieron. Y entonces entendí. Los cuerpos del Congreso no eran extraterrestres, eran recipientes vaciados, y algo había ocupado el lugar de lo que una vez estuvo dentro, algo que ahora sabía que yo lo sabía. El disco duro emitió un chirrido agudo, como un grito animal, antes de apagarse para siempre. Pero no antes de que la última línea del archivo C7 se grabara en mi mente. Si estás leyendo esto, ya te han visto. Y les gusta cómo parpadeas. La cámara del teléfono me observaba como un ojo ajeno, un testigo incómodo de mi propia locura. Los papeles se acumulaban sobre mi escritorio, informes forenses, capturas de pantalla del archivo C7, fotografías de aquellos dientes con empastes humanos. Las pruebas eran irrefutables. Y sin embargo, cada vez que las miraba, sentía que algo respiraba detrás de mí, como si el aire mismo se hubiera vuelto viscoso y expectante. Tengo que hacerlo público. Encendí la cámara. Mi rostro en la pantalla era el de un hombre que ya no dormía. Ojeras profundas, pupilas dilatadas, la piel cetrina bajo la luz fría del fluorescente. Esto es el Dr. Samuel Ruiz, dije, y mi voz sonó quebrada, como si llevara días sin usarla. Lo que voy a mostrarles no es una teoría conspirativa, es una advertencia. Grabé durante 17 minutos. Expuse todo. La resina dental, la melanina humana en los tejidos, las páginas escaneadas del diario de Maussan. Incluso mostré las coincidencias en las fechas. 1996, el año en que desapareció Jorge Hualpa en Cusco. El año en que algo comenzó. Subí el video a 3 plataformas distintas: YouTube, Twitter, un foro de investigadores paranormales. Y entonces, el mundo digital empezó a rechazarme. 7 segundos. Eso fue lo que duró el video en cada plataforma antes de desaparecer. No fue borrado. No apareció el típico mensaje de "este contenido viola nuestras normas". Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera sido subido. Refresqué la pantalla una y otra vez, las yemas de mis dedos dejando marcas de sudor en el teclado. Nada. Esto no es posible. Intenté subirlo de nuevo. Mismo resultado. La 4ª vez, el archivo ni siquiera se cargó. En su lugar, mi pantalla se llenó de interferencia, líneas horizontales que se arrastraban hacia arriba como gusanos digitales. Y entonces, por un instante, vi otro video superpuesto al mío.
Una habitación blanca. Jaime Maussan sentado en una silla metálica, con los ojos vendados. Alguien fuera de cámara le susurraba algo al oído, y él asentía, mecánicamente. La imagen se desvaneció antes de que pudiera grabarla. Mi teléfono sonó a las 3:07 a.m. Llamada entrante. Número oculto. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Al tercer intento lo atendí. No hubo saludo. Solo una voz infantil, aguda, cantarina. Estás mirando donde no debes. El aire se espesó alrededor mío. ¿Quién eres? Logré articular. La voz rió un sonido que no era de este mundo. ¿Quieres que miremos dentro de ti? La llamada se cortó. En ese momento noté el frío. El departamento estaba helado, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. Y las sombras, Dios, las sombras, no estaban solas. Figuras grises, altas, demasiado delgadas, se alzaban en los rincones de mi sala. No se movían, no hacían sonido, solo observaban, con una atención que sentí como un peso físico sobre mi piel. Encendí todas las luces. No desaparecieron, se hicieron más nítidas, y entonces entendí la verdad. No eran sombras proyectadas en la habitación, eran sombras proyectadas desde otro lugar. Me senté en el suelo abrazando mis rodillas mientras la madrugada avanzaba. Ellas no se acercaron, no hicieron falta, porque para entonces ya estaba claro. Yo era el experimento ahora, y ellos solo esperaban a ver qué ocurría. Al amanecer, las figuras se habían esfumado, pero el mensaje en mi espejo del baño, escrito con un dedo sobre el vaho, permanecía. Pronto será tu turno. Y debajo, una palabra que me hizo vomitar. Cusco. El laboratorio de genética de la UNAM olía a alcohol isopropílico y desesperación. Llevaba 3 días sin dormir, alimentándome solo de café frío y la adrenalina podrida de mi propio miedo. Las muestras estaban alineadas frente a mí como evidencia y en un juicio silencioso. Huesos antiguos de los archivos de desaparecidos en Perú, junto a los datos de secuenciación del tejido alienígena. El espectrofotómetro parpadeó. Los resultados aparecieron en la pantalla con una frialdad obscena. Coincidencia genética parcial, 47.8%. No era un error, no podía serlo. Jorge Hualpa, susurré, pasando un dedo tembloroso sobre la foto amarillenta del estudiante de antropología desaparecido en Cusco en 1996. La imagen envejecida digitalmente que había generado el software era idéntica a uno de los cuerpos del Congreso. La misma mandíbula cuadrada, la misma asimetría en el arco superciliar. Hasta el lunar bajo la oreja izquierda coincidía. El ventilador del ordenador aceleró de pronto, arrojando aire caliente contra mis pantorrillas. En el monitor, los códigos genéticos comenzaron a alterarse solos, letras cambiando en tiempo real como si alguien estuviera reescribiendo la evidencia desde dentro del sistema. Coincidencia genética, 89.3%. Coincidencia genética, 96.7%. Coincidencia genética, 100%. Un golpe seco resonó en la puerta del laboratorio. «¿Samuel? ¿Estás ahí?» Era la voz de Lucía, mi asistente. «El decano quiere hablar contigo sobre tus últimos experimentos». Alcé la vista hacia la ventana rectangular en la puerta. Lucía estaba allí, sí, pero detrás de ella, en el pasillo mal iluminado, 3 figuras altas permanecían inmóviles. Demasiado altas, demasiado delgadas. «Diles que estoy ocupado», respondí, intentando que mi voz no delatara el pánico. Cuando miré de nuevo, las figuras habían desaparecido. Pero Lucía parpadeaba, demasiado lento, demasiado calculado, exactamente cada 7 segundos. Esa noche mi departamento fue vandalizado. No rompieron la cerradura, no robaron nada. Solo dejaron un mensaje claro.
Todos mis archivos sobre el caso estaban ordenados en pilas perfectas sobre la mesa, fotocopiados, replicados, como si quisieran que supiera que no importaba cuántas pruebas acumulara. Y en la pared del baño, escrito con lo que esperaba desesperadamente que fuera pintura roja: los cuerpos no son del futuro, son lo que queda cuando nos sacan. El espejo estaba cubierto de huellas digitales. Todas eran mías. Pero yo no lo había tocado. El accidente de Lucía ocurrió al día siguiente, caída en las escaleras de la facultad, decía el informe. Pero yo había visto el cuerpo cuando lo llevaban en la camilla. Sus articulaciones estaban rotas en ángulos imposibles, como si algo la hubiera retorcido desde dentro. Y sus ojos, Dios, sus ojos, pupilas completamente dilatadas, negras como los de los cuerpos del Congreso. En su bolsillo encontraron una nota doblada. Samuel sigue buscando. ¿Cuánto tardará en entender que ya está dentro de la muestra? Esa noche por primera vez soñé con Cusco, con una cueva cuyas paredes respiraban, y con una figura que llevaba mi rostro, sonriéndome desde las sombras mientras algo se movía bajo su piel. Al despertar, mi almohada estaba empapada en un fluido oscuro y viscoso que olía a cobre viejo y a algo peor, a carne olvidada, a puerta abierta. El avión a Cusco olía a desinfectante y miedo. Cada turbulencia hacía que los pasajeros murmuraran, pero yo solo podía fijarme en la azafata. Su sonrisa era demasiado perfecta, sus movimientos fluidos como los de un insecto. Cada 7 minutos exactos pasaba por mi fila y me ofrecía agua sin preguntar. No, gracias, murmuré por cuarta vez, notando cómo sus nudillos palidecían al aferrar el carrito. El contacto en Cusco se llamaba Mateo, un exarqueólogo que había trabajado en las excavaciones no oficiales de los 90. Su mensaje cifrado decía: encontré la cúpula de cuarzo, no es lo que buscan, es lo que los busca. La quebrada de Guayaypampa era un vientre abierto en la montaña. El viento silbaba entre las rocas con un sonido que casi formaba palabras. Mateo me esperaba en un jeep oxidado, sus ojos ocultos tras gafas de sol, aunque el cielo estaba encapotado. No deberías haber venido, fue lo primero que dijo. Su voz sonaba rasposa, como si llevara días gritando. Pero ahora que estás aquí, verás. El campamento abandonado era un cadáver de lona y ceniza. Las tiendas habían sido consumidas por un fuego tan intenso que hasta las piedras estaban vitrificadas. Pero lo peor eran los símbolos. No eran tallados, estaban creciendo. Fractales de musgo negro se extendían por las rocas en patrones que hacían daño a los ojos. Al seguirlos con el dedo, noté que latían levemente bajo mi tacto. No son incisiones, susurró Mateo, arrancando un pedazo de musgo con un gruñido. Son cicatrices. El trozo se retorció en su mano como un gusano antes de desintegrarse en polvo negro. La cúpula de cuarzo estaba al fondo de una grieta que no aparecía en los mapas. No era una construcción. Emergía de la tierra como el caparazón de algún animal colosal. Su superficie reflejaba nuestra imagen distorsionada, pero con un retraso de varios segundos, como si lo que mirara fuera un antes o un después de nosotros. Mateo se negó a acercarse. «Aquí es donde lo grabaron», dijo, lanzándome una cámara de video de los 90 cubierta de tierra. «No me preguntes cómo sobrevivió al incendio. La batería estaba milagrosamente cargada. La pantalla mostraba a Maussan, pero no el Maussan que conocíamos. Este gritaba, sangraba por la nariz, sus ojos inyectados en sangre mientras forcejeaba contra algo fuera de cámara. «Yo soy Jaime Maussan, no él, no le crean». El ángulo cambió bruscamente mostrando la cúpula de cuarzo. Alguien salió de ella, alguien con el rostro de Maussan, pero moviéndose mal como un títere con los hilos cruzados. El video terminó con un primer plano de la cosa que llevaba la cara de Maussan, susurrando directamente acá a la cámara. «El ritual no es para traerlos, es para sacarnos».
El viaje de regreso al jeep fue una pesadilla. Las sombras entre los árboles no coincidían con nuestra posición respecto al sol. Mateo tosía sin parar, escupiendo trozos de ese mismo musgo negro. «Tienes que entender», jadeó, aferrando mi brazo con fuerzas que no correspondían a su estado. «Los cuerpos que muestran no son extraterrestres. Son trajes vacíos. Lo importante es lo que pusieron dentro». Cuando llegamos al vehículo, ya no estaba solo. 3 figuras esperaban junto a las puertas. Demasiado altas, demasiado quietas. Mateo me empujó hacia atrás. «Corre, no mires atrás». «No», tosió, un hilo de saliva negra colgando de su barbilla. «No dejes que vean cómo parpadeas». Su último acto fue lanzarse contra ellas mientras yo huía colina abajo. Los sonidos que siguieron no fueron humanos, pero lo peor llegó al alcanzar la carretera, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Bienvenido a la fase 2, Samuel. Revisa tus escaneos cerebrales». Adjunto había una imagen, una resonancia magnética, mía, y dentro de mi cráneo, superpuesta a mi propia sombra cerebral, la silueta inconfundible de otro cuerpo. Creciendo. Regresé a México con algo más bajo mi piel. El avión aterrizó bajo un cielo plomizo, las nubes inmóviles como algodones sucios suspendidos en el aire. Desde la ventanilla, la Ciudad de México se extendía como un circuito impreso, sus luces parpadeando en un código que sentía al borde de entender. El picor comenzó en el aeropuerto. Primero fue un hormigueo en el antebrazo derecho, como si tuviera hilos de araña atrapados bajo la epidermis. Al rascarme, la piel se descamó en láminas perfectas, revelando por un instante algo que no era carne, ni sangre, sino una superficie lisa y grisácea como la de los cuerpos del Congreso. Duró menos de un segundo. Luego mi piel volvió a la normalidad, excepto por un detalle. El lunar que tenía desde niño había desaparecido. El departamento olía a polvo y electricidad estática. Las plantas que dejé vivas estaban marchitas, sus tallos retorcidos en espirales demasiado perfectas. En el espejo del baño, mi reflejo parpadeó un instante después de que yo lo hiciera. Abordé la computadora con dedos que ya no sentía del todo míos. Los resultados de los análisis genéticos que había enviado antes de ir a Perú estaban listos. Coincidencia con muestra Cusco 1996, 100%. Variaciones en cromosoma XQ28, activación anómala. Las gráficas mostraban algo imposible. Mi ADN estaba reescribiéndose, adoptando secuencias idénticas a las del tejido alienígena. En el escritorio, el sobre con mis escaneos cerebrales me miraba. No quería abrirlo. Lo hice igual. La resonancia mostraba mi cerebro en cortes transversales. Y allí, como un negativo fotográfico superpuesto, la silueta de otro órgano creciendo dentro del mío, siguiendo los pliegues de mi corteza como un parásito mimético. Pero lo verdaderamente aterrador eran las notas al margen del radiólogo. Paciente presenta estructuras dendríticas anómalas en lóbulo temporal. Implante, tumor, recomiendo biopsia inmediata. Firmado por el Dr. Revásquez, el mismo que había analizado a Lucía 2 días antes de su accidente. Esa noche soñé con la cúpula de cuarzo. En el sueño estaba acostado dentro de ella, desnudo, mientras figuras altas se movían a mi alrededor sin hacer ruido. No me tocaban, solo observaban. Una voz que no era una voz resonó en mi cráneo. El cuerpo no es el recipiente, Samuel, es el umbral, y tú estás a punto de cruzarlo. Desperté con un grito ahogado. Mi almohada estaba empapada en un líquido oscuro y viscoso que olía a cobre y a algo peor, a carne olvidada, a puerta abierta. En el espejo, mi reflejo sonrió antes de que yo lo hiciera, y en mi muñeca, justo donde solía llevar mi reloj, 3 números habían aparecido grabados en la piel como cicatrices antiguas. C7. La llamada llegó al amanecer.
Era el hospital. El doctor Vázquez había sufrido un episodio psicótico y estaba internado. «Pide hablar con usted», dijo la enfermera, su voz cargada de algo que podría haber sido lástima o miedo. «Dice que le diga que revise su muestra número 37. Colgó antes de que pudiera responder. En el laboratorio, la muestra 37 era un portaobjetos con tejido cerebral, de Lucía. Bajo el microscopio, las células se retorcían lentamente, reorganizándose en patrones fractales idénticos a los símbolos de Huayllay-Pampa. Y entonces lo entendí. No era un contagio. Era una conversión. Y yo ya estaba a medio camino. El picor regresó, esta vez en toda la espalda. Al rascarme, la piel se desprendió en tiras largas y fibrosas. Debajo, algo gris y liso respiraba. El apagón empezó a las 3:33 am. Me despertó el sonido de todos mis dispositivos reiniciándose al mismo tiempo. Pantallas que se encendían en la oscuridad, mostrando líneas de código que se escribían solas antes de colapsar en pantallas azules. El router parpadeaba frenéticamente, como si algo intentara escapar a través de la fibra óptica. En la calle, los semáforos bailaban en un caos lumínico. Algún coche a lo lejos sonó su alarma, pero se apagó abruptamente, como si una mano gigantesca lo hubiera silenciado. Fui a revisar mi teléfono. Samuel Ruiz era tendencia mundial. No eran las investigaciones, no era la verdad. Era mi obituario digital. Mis cuentas habían sido vaciadas. Fotos familiares reemplazadas por imágenes de una sonrisa genérica en un rostro que se parecía al mío, pero no lo era. Mis publicaciones científicas ahora figuraban como escritas por otros autores. Incluso mi perfil en la base de datos de la UNAM mostraba la foto de un desconocido. El mundo en línea me estaba borrando. Y en la vida real, algo peor ocurría. El primer dron llegó al amanecer. Un aparato negro sin marcas, flotando frente a mi ventana como un buitre electrónico. Su cámara giraba con un zumbido casi orgánico, enfocándose en mis ojos, en mis manos, en la piel descamada de mi nuca. Intenté cerrar las cortinas. El dron se estrelló contra el vidrio con un golpe seco. Y luego otro, y otro, hasta que el cristal cedió. En el hospital, el doctor Vázquez había dejado de respirar, pero no estaba muerto. La enfermera de turno me lo describió con voz quebrada. Está recomponiéndose. A través del vidrio de la unidad de cuidados intensivos, pude verlo. Su piel había adoptado un tono grisáceo. Sus articulaciones se movían en ángulos imposibles, como si estuviera practicando para usar un cuerpo que aún no le encajaba del todo. En la mesa de noche, una nota escrita en su letra, pero que él jamás habría escrito. Los cuerpos no son prueba de vida extraterrestre, son prueba de muerte interior. La segunda parte estaba tachada, pero aún legible. Cuando los escuches, ya estarás dentro. El noticiero de la tarde mostró a Jaime Maussan sonriendo ante una multitud. El próximo martes presentaremos 3 nuevos especímenes, dijo, y su voz resonó con un eco que no provenía de los altavoces. La verdad, al fin. Detrás de él, las siluetas de los cuerpos bajo sábanas blancas eran demasiado familiares. Una coincidía con mi estatura, otra con la complexión de Lucía. La tercera, con los restos del doctor Vázquez. Esa noche, imprimí 100 copias de mi último mensaje. La subí a un drone modificado y lo programé para sobrevolar el Zócalo al mediodía. Los cuerpos no son prueba de vida extraterrestre, son prueba de muerte interior. Si los escuchas, ya te abrieron. Mientras las hojas caían sobre la ciudad, sentí el primer desgarro real. Algo en mi columna vertebral se reacomodó con un chasquido húmedo. Miré al espejo. Mis pupilas ya no se contraían con la luz. Y cuando parpadeé, fue en intervalos perfectos, cada 7 segundos exactos. En la calle, la gente recogía mis folletos. Algunos se reían,
Otros los leían con creciente horror, pero la mayoría simplemente los dejaba caer, sus rostros vacíos, sus párpados moviéndose al unísono, cada 7 segundos, exactamente.